Gente de zona. Jacob Forever y Alexander, que tú la ves igual que yo, chamaco. Eso es imposible. Nando, bro. Estamos en el municipio Playa, casa de Alexander, gente de zona. Y estamos aquí listos. Desde 2005 hasta ahora, nosotros nos hemos mantenido trabajando, tratando de mejorar un poco, como existe la capacidad musical. Antiguamente éramos un proyecto de 3 personas en el escenario. Era yo, era Jacob, era Nando. Ahora nos encontramos trabajando con una banda que incluye varios músicos, incluye un tumbador, incluye un baterista, incluye 2 metales, incluye un teclado. Esto lo hicimos con el objetivo de mejorar los conceptos musicales entre la agrupación, y esto me daba la cobertura a mí de enriquecer un poco más el espectáculo que realizamos nosotros, y me daba la oportunidad también de mezclar y de fusionar un poco más la música cubana con el reggaetón, que es lo que hacemos. Gente de zona. Dale, dale. Oye, mi china, apretaste. Dale, dale. Tremendo lío te buscaste. Dale, dale. Él es mi socio, es elegante. Dale, dale. Dile que opinas, Alexander. Lo que pasa es que nosotros estamos en presencia de un país donde la música que verdaderamente nos identifica a nivel internacional son ritmos tradicionales. La música tiene evoluciones. Somos la nueva generación de la música, y obtener un sello propio, que es mezclar la música cubana, incluir elementos del son, del mambo, del cha-cha-cha, dentro de la música reggaetón, y sin perder las raíces de nosotros, sin mezclarnos con lo que se está haciendo afuera, y de esta manera sí poder lograr un reggaetón cubano. Mami, yo te enseñé cómo se ama, pero me dejaste solo sufriendo en mi cama. Mami, yo te enseñé cómo se ama, pero me dejaste solo sufriendo en mi cama. No te voy a explicar las cosas personales que puedan pasar con los artistas, pero sí traen problemas. Traen problemas porque realmente todo el mundo quiere ser popular. La música es como un ring, la música es como un boxeador que en un momento determinado le toca pelear con su propio amigo, y simplemente están luchando por un título que todo el mundo quiere. El que es verdaderamente un profesional, el que verdaderamente la envidia, el ego, no lo ataca, puede sentirse feliz, puede sentirse el triunfador, puede sentirse el número 1, sin mirar el trabajo de al lado. Que pienso que cada persona tiene lo que se merece, cada persona tiene lo que lucha. Soy el resultado de mi trabajo, soy el resultado de lo que pensé, de lo que luché, de lo que defiendo. Por eso te digo que igual mi vida es una competencia, y no tengo miedo a la competencia, me gusta la competencia. Yo soy del signo Leo, y el signo Leo lo identifica también un sol. Entonces un día me encontré un muchacho que tenía puesta esta cadena, y yo fui y le propuse que me la vendiera. Me la empecé a usar en todos los conciertos, y con esta cadena empecé a viajar el mundo entero, hasta que llegó un momento en que en otros países me conocen por la cadena. Cuando ven la cadena y ven el sol, saben que soy Alexander, gente de zona. Y no la cambio porque pienso que es como un amuleto, como algo que me da suerte, como que me da energía para trabajar. Por eso es que siempre la llevo conmigo. Ellos me contrataron para hacer un videoclip. Ellos lo que no saben, que yo lo que estoy haciendo... Dale, dale. Quedó bueno, quedó bueno. No, un videoclip. ¿Cómo quedó? Mira para acá. A la niña le encanta que le den. Gente de zona. Ya la tenemos. Metí en el sartén. Con Made in Cuba. A Genesis también metí en el cartel. Jacob Forever y Alexander. Otro estreno. Salte de sartén que te tengo cocinado. Dale, mamita, que te tengo chequear. No se te olvide que te tengo filmar. Mando lo mejor de ti de madrugada. Salte del sartén que te tengo cocinado. Dale, mamita, que te tengo chequear. Dale, no se te olvide que te tengo filmar. Dando lo mejor de ti de madrugada. Mayormente me gusta trabajar en conjunto porque eso me da la oportunidad de explotar ideas, no solamente las mías, ¿no? Estoy haciendo colaboraciones para este disco, una orquesta de Cuba que se llama Habana de Pripera. Tengo una colaboración también en un disco con Oguere, un grupo que hace funky, una onda más friki, más... Entonces pienso que estoy abierto a todo este tipo de cosas. Pienso que las colaboraciones son buenas, son perfectas, y voy a seguir colaborando, voy a seguir. Mira cómo vengo, soy como vengo, con todo lo que tengo, con todo lo vendo, por eso me mantengo. Por eso me mantengo. Y mira cómo vengo, vamos para allá, con todo lo
colaboración con el artista dominicano, el Cata, que es el autor del tema de Rabiosa, es el autor del tema de Loca con su tigre, de Shakira, que lo canta Shakira. Tuve la oportunidad de estar con el Cata y grabar un tema que se llama Con la ropa puesta, que en este momento es un tema súper popular. Nunca en mi vida había cantado un merengue, ¿no? Un merengue dominicano, nunca. Y pienso que este tema está en los números 1 de las listas de Nueva York y en los Estados Unidos, ¿no? Y en Europa es un tema que es un éxito. Una noche más que tú me dejas arrollado, con la ropa puesta, con la ropa puesta. Yo sé que tu mami está toa, por eso tú te aprovechas, vendiéndome sueño barato, que yo de ti todo lo que venga. Tú me pillas por lo que me hace y como quiera yo a ti te lo puedo, mi cielo, por eso contigo no van a de nada. Algo en mi carrera especial para mí, que personas que no sean cubanas, que no entiendan mi idioma, por lo menos sean capaces de tararear las canciones. Sean capaces de tararearlas y de por lo menos saber que por la energía que le expresa la canción tiene algo en común, algo con lo cual se identifica. Y ahí es donde está el éxito mío. Es donde digo, un tema funcionó. Es cuando yo hago una canción nueva que la llevo y la pongo en una discoteca, lo primero que hago es mirarle los pies a la gente, o hasta el que no sabe bailar. Cuando yo veo que el que no sabe bailar solamente hace un gesto así, ya yo sé que la canción tiene ritmo, tiene swing y que le puede llegar.